Buenos días. Hoy vamos a continuar con el estudio sobre la Tierra y vamos a hablar sobre la consecuencia de los movimientos. Como vimos la vez pasada, la Tierra presenta dos tipos de movimientos que son productos de la atracción del Sol y de los campos gravitatorios de los otros astros vecinos, los cuales traen consecuencias. Los movimientos terrestres son rotación y traslación. Las consecuencias de la rotación, las más importantes, son la sucesión de los días y las noches. Mientras una mitad del planeta recibe luz y calor solar, la otra se encuentra en oscuridad. La velocidad de rotación de la Tierra hace que ésta presente una forma esférica achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Si se considera que la superficie es irregular por la presencia de montañas, valles y fondos oceánicos, el nombre propio que recibiría el planeta es geoide. La rotación también influye en la dinámica climática, ocasionando que la circulación de los vientos se desplace hacia el oeste y hacia el este dependiendo de la latitud. Vamos a hablar ahora sobre la traslación y la inclinación del eje terrestre. La inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación ocasionan que el hemisferio sur reciba más radiación solar con respecto al hemisferio norte durante la mitad del año y que el hemisferio norte reciba más radiación solar durante la otra mitad. Esto es el origen de las estaciones en las zonas templadas. Como consecuencia tenemos 4 estaciones terrestres y empezamos con el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. 21 de diciembre. Comienza el 21 de diciembre, fecha en que tiene el menor tiempo de exposición a la luz solar. En cambio, en el hemisferio sur se da el solsticio de verano. El equinoccio de primavera, porque el otoño, empieza el 21 de marzo. Sé que esa fecha el eje de rotación terrestre es perpendicular a la órbita terrestre y la duración del día y la noche en ambos hemisferios es igual. Después pasamos al solsticio de verano, que empieza en el hemisferio norte el 21 de junio y el hemisferio norte tiene su máxima exposición a la radiación solar. En cambio, en el hemisferio sur está el solsticio de invierno y el 22 de septiembre, que es el equinoccio de otoño o primavera. Cerca de esta fecha, nuevamente el eje de rotación es perpendicular a la órbita terrestre y por lo tanto en ambos hemisferios reciben una radiación solar similar durante el día. Continuamos con respecto, vamos ahora a analizar a los componentes de la Tierra. La Tierra es una masa rocosa parcialmente cubierta con una capa líquida y completamente rodeada por una capa de gases. En su parte sólida, líquida y gaseosa de la superficie hay una enorme variedad de organismos vivos, los cuales se relacionan entre sí y con el ambiente. La geósfera es la parte rocosa de la Tierra, integrada por materiales sólidos o fundidos, y estratificada en 3 capas: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la más superficial y delgada. Aunque su masa y volumen son muy inferiores a los del resto de la geósfera, su papel es fundamental en la dinámica de la Tierra y en el sostenimiento de la vida. En la corteza se encuentran minerales compuestos principalmente por oxígeno,
y silicio, además de otras sustancias en menor cantidad como es el fósforo, el nitrógeno y el carbono. También se hallan metales como aluminio, calcio, hierro y sodio. La corteza terrestre está formada por dos partes, la corteza continental y la corteza oceánica. En la corteza continental, esta ocupa 47% de la superficie de la Tierra y se encuentra en los continentes y sus plataformas continentales submarinas. Mide entre 25 a 70 kilómetros de espesor y es más profunda por debajo de las grandes cordilleras. Una de las rocas más abundantes en esta capa es el granito. En cambio, la capa oceánica comprende el fondo de los océanos y de los mares y representa el 53% de la superficie del planeta y tiene un espesor entre 6 y 12 kilómetros. La roca más abundante es el basalto, que se forma por intensidad activa volcánica de las cordilleras submarinas o dorsales oceánicas. El manto, que es la siguiente estructura, se encuentra por debajo de la corteza y tiene un espesor aproximadamente de 2.855 kilómetros. Representa el 84% del volumen del planeta y un 69% de la masa total. El manto se puede distinguir dos partes de distinto espesor y composición química: el manto superior y el manto inferior. En el manto superior está formado por roca fundida que circula lentamente debido al movimiento de convección que genera la diferencia de temperatura entre la zona más profunda y la más superficial. Contiene grandes cantidades de hierro y magnesio. En cambio, el manto inferior está formado por roca fundida a una temperatura de 5000 grados centígrados. Aún así, la posibilidad de que se den corrientes convectivas son menores que las del manto superior debido al aumento de densidad de los materiales y a la presión. El núcleo, que es la parte más interna del planeta, tiene altas temperaturas entre 5000 a 6000 grados centígrados y se divide en dos partes: núcleo externo, como se aparece aquí en el diagrama, y el núcleo interno. En el núcleo externo contiene hierro y níquel en estado líquido que se encuentra en movimiento debido a las corrientes de convección. En cambio, el núcleo interno del planeta es sólido debido a las grandes presiones que allí se establecen y contiene el 70% de hierro, 20% de níquel y 10% de otras sustancias como iridio, plomo y titanio. Con respecto al origen del calor de la geósfera, la diferencia de la temperatura del núcleo y de la superficie del planeta es aproximadamente unos 5500 grados centígrados. Hay tres factores que contribuyeron a la temperatura del núcleo a alcanzar estos valores. En primer lugar, durante la formación del planeta, las partículas de polvo estelar se aglutinaron y chocaban entre sí, y en este proceso liberaban calor. También, a medida que el núcleo interno pasaba al estado sólido, se liberaron inmensas cantidades de calor. Y finalmente, la desintegración radioactiva de los elementos del torio y el uranio también generaron calor en inmensas cantidades. Y con esto finalizamos el tema del día de hoy. Muchas gracias por su atención.